Estamos en la editorial Realidades en un mundo cambiante, en donde nuestra meta es ser mejores. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy en el editorial vamos a hablar de cuál es el templo y qué es la iglesia. Cada día se hace más común en el hablar de la gente que se congrega en una denominación religiosa decir, vamos al templo, para referirse al edificio donde se reúnen. Templo ha pasado a ser sinónimo de iglesia. Por cierto que esta distorsión idiomática y de conceptos se produce con mayor frecuencia en aquellos que provienen del catolicismo, porque para los romanistas desde su comienzo en el siglo IV con Constantino han tenido ese significado espurio, muy diferente a lo que Dios ha definido como iglesia y otra distinta también para el vocablo templo. El gran apóstol Pedro, muy venerado por ellos, pero muy maltratado en su verdadera autoridad como administrador de la palabra de Dios, ha dicho, 1 Pedro 4:11, si alguno habla, ¿qué pasa, Pablito? Pedrito, contame, ¿qué hacemos? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ¿qué pasa, Pedro? Ministre conforme al poder que Dios da, buenísimo, para que todo se haga Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria al imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, todos los que procuramos agradar y obedecer a Dios debemos emplear el verdadero lenguaje y definición que el Señor le concede en su palabra, la Santa Biblia. Lamentable ver cómo los mismos pastores han sido en muchas ocasiones los culpables que estimulan esta distorsión bíblica. Porque sin ningún temor de Dios, hasta se atreven a colocar un nombre en el rótulo de su edificio que también sirve para demarcar sus dominios y aumentar el divisionismo de aquellos que deberían ser su cuerpo. Las denominaciones han servido para dividir al cuerpo de Cristo. ¿Sabía usted eso? Vaya al libro de los Hechos y nómbrenme las denominaciones que tenían las congregaciones. Ninguna. Eran cristianas. Vemos a la iglesia que tiene letreros como Templo de Jerusalén, Templo de Israel, y lo que rebalsó toda medida de ignorancia bíblica es uno que decía Templo de Nueva Jerusalén, cuando muy bien sabemos que la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén no habrá templo. Mira hasta dónde raya la ignorancia a todos, ¿eh? Por eso es que el eslogan de Exponiendo es para que ya no te sigan mintiendo. Te vuelvo a leer eso para que entiendas. Vemos iglesias que tienen letreros como Templo de Jerusalén, Templo de Israel, y lo que rebalsó toda medida de ignorancia bíblica es uno que decía Templo Nueva Jerusalén, cuando bien sabemos que la Biblia dice que la Nueva Jerusalén no tiene templo. Describiendo en esa Nueva Jerusalén, que será nuestra morada celestial, dice el apóstol Juan en Apocalipsis 21 y 22, dice las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo. ¿Por qué, Juan? ¿Qué te pasó? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ellos y el Cordero. ¡Wow! ¿Entendió esa parte o no la entendió? Pasa lo mismo ahora, Hechos 17, 24, 25. Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Entonces, preguntamos, ¿cuál es el interés por distorsionar la definición de local que de reuniones para llamarlo templo, cuando la palabra de Dios rechaza ese calificativo para el edificio de la iglesia? Claramente se aprecia que es el esfuerzo humano para legalizar ese concepto y así poder incluir lo que ellos pueden explicar a la luz de la Biblia, que es el diezmo para la iglesia, que como hemos considerado, incluso los judíos no se atreven a cobrar en su sinagoga al no tener templo, porque ellos mismos dicen que es algo que no se puede hacer, debido a que el diezmo, los alimentos que se entregaban, alimento, eran solamente para el sustento de los levitas que vivían en el templo, y hoy, al no existir el templo de Jerusalén, ellos no pueden aceptar ni cobrar diezmo porque tampoco saben quiénes son los levitas. Mira qué fácil, mira qué sencillo, y te mintieron siempre. Con la misma insidiosa y pérfida intención, los mercaderes de la fe se empeñan en violentar las Sagradas Escrituras para acuñar términos y prácticas que corresponden al periodo del templo y la ley, como esa malsana y perniciosa costumbre de hacer un llamado a pasar al altar a todos quienes que acepten a Cristo. Pregunto, ¿cuál altar? Cuando bien sabemos que en la iglesia no existe un altar. Luego que han concientizado a la membresía que ese lugar es el templo, especialmente a los nuevos que se han incorporado, les resulta muy fácil pedirle el diezmo, la primicia y todo aquello que se demandaba en el templo de Jerusalén durante la ley.
Y hemos de distinguir claramente la enorme diferencia que existe entre el vocablo templo, que menciona la Biblia, el cual fue construido durante la dispensación de la ley en Jerusalén, y los locales de reunión de las iglesias que hoy los hombres pretenden llamar igualmente templo, sin ser. Porque esa definición corresponde exclusivamente en la Sagrada Escritura al templo ubicado en esa localidad geográfica de Jerusalén, y que era administrado por aquellos que habían nacido según la tribu de Leví. ¿Sabe? Dios nunca ordenó a los cristianos construir edificios para reunirse, y menos aún llamarlos a aquello que Él no mandó hacer, calificarlos de templo. La iglesia cristiana, escucha, estuvo durante los 3 primeros siglos sin locales de reunión, porque se congregaban en las casas, y fue una iglesia muy exitosa y poderosa que conquistó hasta el mismo corazón de Roma y se extendió por toda Europa, Asia y el norte de África. La construcción de grandes edificios solamente comenzó en el siglo IV, cuando Constantino creó la iglesia del Estado romano, que denominó católica, que significa universal, siendo él el sumo pontífice sin que nadie lo pusiera, y cabeza de esa nueva iglesia de mentira y engaño, entre todas las innumerables divinidades que ellos adoraban, y siguen adorando, y siguen creciendo su mentira, y llamados pastores abrazados ahí con Bergoglio y con toda la comunidad. Qué traidores al cristianismo que son. Prontamente le regaló el clero, o sea, sacerdote, que él nombró varios templos paganos que ya existían en su imperio. Luego se dio a la tarea de construir otros nuevos que fueron de uso exclusivo de esa nueva religión que formó, los cuales llamaron basílica. Posteriormente levantaron otros edificios por toda la tierra que denominaba el Imperio Romano. El Imperio Romano dominaba todo. Obligó por decreto imperial a todos sus súbditos a ingresar a ese nuevo credo, que fue un arma política religiosa muy importante, para dominar a bajo costo a toda la población de su imperio, que es lo mismo que está haciendo Roma. Y guay, que falta menos para que te obliguen y te opriman a que te unas a ellos y seas un ecuménico y borres San Juan 14:6 de la Biblia y no le creas más a Jesús. Por medio de la superstición y la idolatría, donde cambiaron todas las diversas divinidades paganas que adoraban por supuestos santos que elevaban a sus altares. Muchos siglos después se incorporó esta práctica creada por los romanistas de reunir a sus feligreses en esos templos. También dentro de algunas iglesias evangélicas, hoy casi todas han sucumbido a ese modelo establecido por Constantino, pero que no corresponde al diseño ni a lo ordenado por Dios para la iglesia, para la iglesia, menos aún a esa práctica antibíblica de exigir diezmo para mantener aquello que falsamente denominan templo, sin ser lo que pretende ser, y costear los lujos de pastores que están saqueando al pueblo de Dios, que no escuadriñan la Escritura como el Señor los ordenó. Jesús dijo, Mateo 15:14, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. En la Sagrada Escritura, Dios utiliza para la iglesia la palabra templo durante el periodo de la gracia para definir el conjunto de salvados y redimidos para la sangre preciosa de Cristo. La persona, no el edificio, es lo que Dios denomina como el templo. 1 Corintios 3:3, 16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:19, ¿hoy no oráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois de vosotros? Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, haciendo ¿qué cosa? La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. ¿A quién? Al Señor. 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedra viva, sed edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Lo que el Señor vendrá a buscar para llevar a las moradas celestiales es a los creyentes. Su iglesia, no el edificio donde se reúnen, por muy lujoso y fastuoso que sea. Es más, nos dice la Biblia que allá en el cielo donde viviremos eternamente, la iglesia continuará sin tener templo. ¿Entendió? En el verdadero templo que constituye la iglesia con su Señor en medio de ella, no existe un grupo exclusivo que debidamente se pueda denominar en forma separada del resto de los hermanos como sacerdotes o levitas espirituales. Esa definición es falsa y contraria a lo que Dios ha revelado en su palabra. Porque ahora en la iglesia todos somos sacerdotes. 1 Pedro 2:9 dice, ¿qué dice Pedrito? A ver, contame. No, vosotros sois linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué cosa? ¿Que tienen que poner plata o si no son malditos? No. Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué grande, ¿no? Apocalipsis 1:6. ¿Están predicando eso?
¿En su iglesia están predicando eso? Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdote para Dios su Padre. ¿Sabe? El edificio donde se reúnen los creyentes no deben llamarse templo, porque lo que Dios denomina como templo para el tiempo de la iglesia es el conjunto de salvados, las personas redimidas por la sangre de Jesucristo. Por eso Cristo dijo bien claro, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, no importa el lugar, allí estoy yo en medio de ellos. Yo Jesús, yo Jesús. Por lo tanto, eso es absolutamente antibíblico referirse al templo de la iglesia, porque el verdadero y único templo que Dios reconoce en este periodo de la iglesia es el conjunto de creyentes. La persona constituye el templo, no el edificio. Que nuestro hablar sea conforme a la palabra de Dios, y que no sea por lo falso y mentiroso concepto de los hombres. ¿Sabe? La ignorancia hace mella y destruye a las naciones, a los pueblos, a las familias. Ya Amós lo dijo bien claro, que la nación de Israel estaba pereciendo, estaba siendo destruida, y estaba siendo destruida internamente en primer lugar para luego manifestarse externamente, y era por una sola causa, y la causa era por ignorantes. ¿Y por qué eran ignorantes? Porque no buscaban a Dios, porque no querían relacionarse con Dios, porque no querían saber nada con Él, decían ser pueblo de Él, pero no tenían nada que ver con Dios. Y hoy pasa lo mismo. ¿Cuántos dicen? Soy cristiano, sí, hago esto, hago lo otro, ando, voy, vengo, pero Dios no te conoce. Dios no sabe quién sos. ¿Sabe? Cuando vos tenés concepto precreado por hombres, ¿no? Y tu mente quedó en el cuadrado, porque mucha gente que han sido decepcionada, que se reúnen con nosotros, han estado años dentro de un cuadrado. Y ¿sabe? Le cuesta mucho sacar esa mente de cuadrada. Es lógico, toda la vida estuvo en ese cuadrado, toda la vida creció la mentira que le dijeron en ese cuadrado, toda la vida se adaptó a la doctrina en ese cuadrado, y de pronto se encuentra libre de todo ese cuadrado, pero salió del cuadrado, pero el cuadrado sigue dentro de ellos. Muchas veces es una lucha, porque yo le digo, la victoria la tenés que tener vos, nosotros solamente podemos orar por vos, la Biblia te está revelando las verdades que no te contaron nunca, para que vos seas libre. Cada vez que Dios te revela una verdad es para que vos seas libre, porque la verdad te hace libre. Pero sin embargo hay muchos que aún siguen inclusive adorando a sus supuestos pastores que le mintieron, le engañaron, le robaron y tanta sarta de mentira hicieron. Pero ¿sabe? Hay una sola cosa que me pone contento, de saber que aquellos que de verdad Dios escogió, no solo los va a sacar de esos lugares, se les va a revelar, les va a llenar de paz, de gozo y alegría, y los va a preparar, porque Cristo viene y viene pronto. Gloria al nombre del Señor.